Y presentamos hoy, este día miércoles, una de nuestras nuevas columnas. Lo adelantábamos en la introducción. Vamos a estar conversando con él, con Alejandro Curino, doctor en biología, científico del CONICET, científico repatriado, investigador del CONICET, quise decir, presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas. Y puedo seguir, pero la columna es larga, así que la vamos a cortar ahí, Ale. Bienvenido, antes que todo, y gracias por estar. No, al contrario, buenas tardes. Gracias a vos, Juan, y a la Radio Nacional por darme esta oportunidad que a partir de lo que vivimos en la pandemia, estos 2 últimos años, y específicamente a las fake news y manejo de información en ciertos medios radiales y televisivos, donde se emitieron informaciones gravemente anticientíficas, Sí. ante la gravedad, repito, de la pandemia. Bueno, muchos investigadores nos asustamos directamente, ¿no? Ni siquiera nos preocupamos, nos asustamos, nos aterramos de cosas que se han dicho, que las vamos a charlar a lo largo de las distintas, de los distintos días de la columna, como por ejemplo recomendarle a la gente que tome dióxido de cloro, que sabemos que es un veneno, Sí. o tomarlo, que yo creo que no lo tomó, porque creo que tomaba agua, no dióxido de cloro. Bueno, cosas como esa que las vamos a charlar en algún día, alguno de los miércoles. Nos han preocupado enormemente a muchos investigadores y bueno, nos dimos cuenta de que tenemos que salir a explicarle a la gente. Nosotros lo que hemos estudiado, lo que hemos estado muchas horas sentados y hemos aprendido algunas cosas, tratar de salir a explicarle a la gente lo que es la ciencia, por qué la ciencia tiene éxito, por qué hay que confiar. Ojo, tampoco voy a hacer apología de la ciencia. Por ahí en algunas columnas inclusive nos vamos a meter en algunos aspectos feos que tiene la ciencia, porque la ciencia está hecha por seres humanos, Claro. y tiene todas las virtudes y defectos que tienen los seres humanos. Comprendo. En biología, que es mi especialidad, y a mí me gusta mucho la historia de la ciencia, hay capítulos muy racistas de la biología que por ahí la gente no los conoce y que por ahí está bien que alguna columna le dediquemos. Pero al mismo tiempo explicarle a la gente cuál es el mecanismo colectivo de la ciencia que hace que, más allá de que pueda haber personas buenas o malas, como en cualquier actividad, como en el periodismo, como en la abogacía, como en la medicina, la ciencia funciona igual, para transmitirle a la gente confianza en lo que hace la ciencia y en lo que la ciencia produce, y para que no puedan ser víctimas, porque nadie tiene la obligación de tener una formación científica profunda, y no sean víctimas de una criminal como Canosa, que te dice que tomes dióxido de cloro. Y le digo criminal porque al poco tiempo murió un chiquito en Neuquén, que los padres, sin tener esta formación, le dieron dióxido de cloro. Entonces creemos que es un deber ético, moral nuestro, que además fuimos educados, la mayoría de los investigadores, en la educación pública y gratuita, otro tema en el que también vamos a profundizar, porque esa educación pública y gratuita está pagada con los impuestos de la gente. Una persona humilde que va a comprar 1 litro de leche para su hijo paga el IVA, ¿no es cierto? Claro. Y esa recaudación es la que después a nosotros nos dio toda la educación. No solo a los científicos, quiero aclarar acá, porque parece que lo único que tenemos la obligación de devolver eso, y la tenemos y la asumimos con mucho gusto, somos los científicos. Claro. También los abogados, también los médicos, también los ingenieros, también todas las profesiones que estudiaron en la universidad pública. Así que en el ámbito de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, mi presidencia acaba de finalizar, ahora está el que fue mi vicepresidente, el doctor Daniel Alonso. Hemos conversado mucho estas cosas y hemos decidido que en la medida de lo posible tenemos que salir a los medios para explicarle a la gente, para que entienda cómo funciona la ciencia, para explicarle por qué le tiene que tener confianza a una vacuna, por ejemplo. Vamos a hablar de la historia de la vacuna, y para tratar de desarrollar en la gente un sentido crítico que le permita filtrar cuando le dicen que el virus no existe o que tiene que tomar dióxido de cloro en vez de vacunarse. Pero
con esta introducción me fui más lejos de lo que quería ir, pero quería decirte que ese es el motivo por el que te agradezco a vos, Juani, ¿no? Te voy a decir. Sí, Recién dijiste que hay que decirte Juani. Todo el mundo me dice Juani. Bueno, sí. entonces vamos a decir Juani. Ese es el motivo por el que te agradezco a vos y a la Radio Nacional. Y espero que tengamos una gran audiencia. Yo quería agregar que además soy docente de 2 materias del Departamento de Biología de nuestra amada Universidad Nacional del Sur. Una materia es biología celular y la otra materia es introducción a la biología del cáncer, que es tu especialidad. Es mi especialidad, donde yo hago investigación, y que bueno, ayer a la tarde tuve clase y le dije a todos los alumnos que era obligatorio que nos escucharan porque les iba a hacer preguntas de lo que dijera hoy, así que espero que estén todos. Bueno, a mí me encanta porque me levanta la audiencia. Claro. Así que bueno, esperemos tener mucha audiencia. Pero quería comenzar y no tenía pensado decir todo esto que dije, y esto va a pasar, Juani, en la columna yo agarro perfecto. para un lado y salgo para el otro, pero quería empezar leyendo una frase de Bernardo Hussein, que es un premio Nobel, un gran investigador argentino, fundador del CONICET, además, hace 60 años aproximadamente, y un investigador extraordinario, y que dijo una frase que es la frase a partir de la cual, cuando vos me preguntaste qué nombre quería que tuviera esta columna, yo te dije: cara es la ignorancia. Ajá. Entonces me gustaría empezar o continuar, porque ya empezamos, leyendo esa frase completa, porque además la frase la repito mucho. Cuando tuve que cerrar el último congreso de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, en mi discurso presidencial la leí 2 veces. Me parece que mucha gente, muchos argentinos, todos los argentinos tendríamos que tenerla como una frase de cabecera, y toda la columna que vamos a hacer, y que nuevamente te agradezco, va a tener la filosofía, digamos así, la orientación política, sociológica y científica que emana de esta frase, y que dice así: la disyuntiva es clara, o bien se cultiva la ciencia y la investigación y el país es próspero y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Clarísimo. ¿No? Entonces, una frase que yo creo que resume todo mi pensamiento, todo lo que he aprendido desde los 20 años que entré a estudiar biología, todo lo que he aprendido en ciencia, todo lo que ha sido mi carrera y que quiero transmitir en esta columna, está resumida en esa frase. Fíjate que yo creo que de esa frase, y él lo tenía muy claro, de esa frase se desprenden 2 modelos distintos de país, ni siquiera modelos económicos, mucho más que económicos. Modelo económico, modelo cultural, modelo social, que es un país que invierte en ciencia, como él dice, y un país que no lo hace. Y estos 2 hechos, de invertir en ciencia o no invertir, están muy asociados, yo diría totalmente asociados, a 2 modelos políticos y económicos que tenemos en el país en toda nuestra historia. Y que nunca, desde 1810 hasta ahora, un modelo le pudo vencer al otro. Claro, y siguen en disputa. Y siguen, hoy en día, lo vemos, a esos 2 modelos en disputa. Un modelo, para hablar más de la parte económica, aunque, insisto, tiene toda su influencia cultural, un modelo, lo podemos llamar el modelo, aunque me parece que voy a agregar, se me está ocurriendo ahora un tercer modelo, pero voy a hablar primero de estos 2. Un modelo es el modelo que podríamos llamar agroexportador. Modelo de producción primaria, donde ¿qué va a ser Argentina? Va a ser el comedor del mundo, como dijo... El supermercado del mundo. El supermercado del mundo, como dijo, no puedo llamarlo presidente porque a Macri, porque creo que no lo fue. Sí, presidente de la FIFA, de la Fundación FIFA. Sí, claro, eso sí, ahí puede ser. No le faltemos a la verdad. Ahí puede ser. No sé qué adjetivo ponerle para no ser irrespetuoso, como dijo él. Bueno, y ese modelo, entonces, un modelo de lo que se llama producción primaria, el campo, que te quiero aclarar, no considero que esté mal ese modelo. Creo que Argentina
tiene condiciones naturales para aportarle a ese modelo. Además yo voy a hacer, paradójicamente, voy a hacer mucha referencia en esta columna a los Estados Unidos, porque lo vamos a contar con más tiempo en otra oportunidad, pero cuando estalló cuando estalló el país en el 2001, yo había recién terminado mi trabajo de tesis acá en la Universidad Nacional del Sur, es decir, me había recibido doctor. En otro momento vamos a explicar cómo es la carrera de un científico. Y ese es el momento para empezar a producir, y en ese momento, justamente siguiendo la frase de Hussey, en ese momento el CONICET estaba cerrado. Claro. O sea, no había ninguna posibilidad, tenía yo ninguna posibilidad de entrar al CONICET. Tenía un cargo docente. Literalmente no tenías. No, estaba cerrado. Claro. No es que podía competir, nada, estaba cerrado, no me podía anotar para entrar. Tenía un cargo docente y recuerdo claramente que alquilaba un departamento muy chiquitito, porque hasta ser muy grande no tuve casa propia, y el 50% del alquiler de ese departamento chiquito era el 50% de mi sueldo, perdón, el alquiler completo de ese departamentito era el 50%, o sea, lo que ganaba en el cargo docente se me iba la mitad en un alquiler de un departamentito, y tenía 3 hijas, una de ellas empezando la universidad. Entonces, como decíamos en ese momento con un poco de humor negro, había una sola salida a esa situación para un científico, y esa salida era Ezeiza, o sea, irte del Claro. país a trabajar afuera. Era la época que algunos medios que hoy a veces cuestionan, ¿no?, la inversión en ciencia y tecnología y en otros rubros, pero quiero hacer específicamente hincapié en ciencia y tecnología, era la época que pasaban largos informes sobre la fuga de cerebros. Exactamente. Que esa frase todo el mundo sabía de qué hablamos, hoy por ahí no se escucha tanto. Tremendo. No, es que hoy no se escucha porque se terminó. Claro. Se terminó con el gobierno de Néstor Kirchner. No solo se terminó, no solo la gente dejó de irse, sino los investigadores volvieron. Con el proyecto Raíces, otro día te voy a traer un libro que hay con el resumen del proyecto Raíces, donde tengo el honor de figurar como uno de los científicos repatriados. El programa Raíces, para quien no conoce, es el programa que inició Néstor Kirchner justamente para que científicos argentinos formados en nuestro país que habían tenido que emigrar porque no conseguían trabajo, tenían capacidad pero no tenían trabajo, puedan volver, porque si es medio mezquino lo que voy a decir, pero si yo le tuviera que poner un precio a tu carrera, ¿cuánto salió formarte? Es una... No, es una cifra astronómica. El problema grave de la fuga de cerebro, la fuga de cerebro tiene 2 problemas. Uno lo vamos a ver la columna siguiente a propósito del 24 de marzo, de la semana del 24 de marzo, cuando hablemos de Milstein, que es lo que vos te perdés de ganar posiblemente con un investigador que no vuelve, como fue el caso de Milstein, que volvió, pero lo echaron, un gobierno militar. Pero eso lo dejamos para el miércoles que viene. Si no, además te perdés la plata de la inversión que hiciste, escuela primaria, escuela secundaria, toda la universidad, una beca del CONICET de 5 años que le pagaste para hacer el doctorado. Y cuando lo tenés listo para empezar a producir, lo dejás que se vaya. Bueno, eso se revirtió y se agudizó un poco de vuelta con el macrismo, con el gobierno de Macri, porque ahí disminuyó el ingreso a CONICET, bajó el ministerio a secretaría, fue un abandono absoluto. Fuiste muy crítico del ministro Barañado. De hecho, por supuesto, lo sigo siendo. Escribiste una carta abierta en su momento que tuve el honor de poder publicar. Exactamente. Vamos a dedicarle también una columna a lo que fue el periodo de macrismo para la ciencia, pero era tal el empuje que veníamos de los 12 años de kirchnerismo, habían sido tan buenos que no alcanzó, digamos, a crear una fuga de cerebro, y nos pudimos mantener esos 4 años con la inversión que había habido previamente. Entonces esa fuga está detenida. Pero quería redondear, antes de terminar el tiempo que amablemente me has dado, con el tema de los 2 modelos relacionados con la frase de Hussein, ¿no? Bueno, ese es el modelo agroexportador. Ese modelo no necesita de la ciencia. Algún ingeniero agrónomo, algún área de agronomía para trabajar la parte del campo, alguna veterinaria para trabajar la parte de ganadería. Pero te quería decir que uno no está en contra de ese modelo. Yo justamente, a propósito de eso salió todo el tema de la fuga de cerebro, cuando me vi obligado a ir a trabajar a Estados Unidos, que de todas maneras aprendí mucho y fue una gran experiencia, pero no pensaba hacerla, tuve que irme obligado porque no tenía oportunidad acá, estamos hablando del 2001,
yo me quedé asombrado cuando vi el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Estados Unidos, porque, viste, vos decís, es un país industrial, es un país capitalista, no le debe dar bola al campo. El campo es poderosísimo, poderosísimo, le dan toda la bola. De hecho tiene subsidios muy grandes a la Pero agricultura. absolutamente, sí. Pero absolutamente, es recontraproductivo. Pero al lado hay una industria súper poderosísima también, que es el otro modelo. Que en Argentina han llevado a cabo, mucho, poco, lo que ha podido, los gobiernos peronistas, para hablar así en sentido amplio, los gobiernos nacionales y populares. El primer gobierno de Perón hizo avanzar la industria para lo que fue este país en una forma extraordinaria, y ahí sí necesitas la ciencia. Yo diría que no, es al revés. La ciencia es la que impulsa a la industria. La ciencia es el generador de la industria. Pensemos, por ejemplo, ahora con la pandemia, lo que hubiera sido si nosotros hubiéramos tenido un instituto Gamaleya, como el instituto ruso que produjo la Sputnik, que fue sin duda la mejor vacuna de todas las que hubo. Todas fueron buenas, pero la Sputnik fue la mejor y la sacaron en menos de un año. ¿Por qué? Porque ya tenían un instituto estatal en marcha. Y eso lo podríamos tener nosotros sin ningún problema, porque tenemos todo el material humano para tenerlo. No falta capacidad humana. Nos falta que en el país que gane este modelo industrial que necesita de la ciencia y que se mantenga a través del tiempo. Ahora, algún oyente puede estar pensando, bueno, claro, pero a vos te gusta más el modelo industrial, el modelo de desarrollo tecnológico, inclusive el modelo de agregarle valor agregado al mismo producto del campo. No soja, para hacer el ejemplo típico, sino harina de soja, o aceite de soja, o milanesa de soja, o todo lo derivado, no soy un especialista en ese tema, o todo lo derivado que venga de la soja. Pero no lo hago por una cuestión egoísta de que yo soy científico, entonces quiero que se invierta en ciencia, sino porque ya hemos visto que un modelo, el modelo agroexportador, deja fuera al 40% de la población. O sea, con un modelo agroexportador, el 40% de la población no tiene nada que hacer, porque el modelo agroexportador no derrama, porque ya hemos comprobado que eso de que un grupo de gente ganando, lo hemos comprobado hasta el cansancio, un grupo chico de gente que no es el productor agropecuario chico tampoco, porque hablamos del campo y eso es un error, no hay que homogeneizar a todo el productor agropecuario porque es cosas muy distintas, agregarle a eso valor agregado, y ahí sí también interviene la ciencia. Entonces, esta frase de Hussey, y voy terminando, habla de esos dos modelos, el modelo que invierte en ciencia, que es el modelo industrial, que es el modelo que nos va a dar trabajo a todos y nos va a incluir a todos. O, por otro lado, el modelo agroexportador, que va a dejar un 30, un 40, un 50% de la población afuera. Por eso la importancia de la ciencia, la importancia de esta frase y la importancia de relacionar a la ciencia con uno de esos dos modelos. El otro modelo no lo necesita. Y estaba pensando mientras hablaba en un tercer modelo, que creo que por ahí hemos tenido ejemplos recientes del tercer modelo, que es el modelo que no es ni agroexportador ni industrial con desarrollo científico y tecnológico, sino que es el modelo de corrupción directamente, donde se toma al país para los negocios propios y para los chanchullos propios. Ya no hay ideología, y entonces ahí ya, claro, porque cuando hablamos, creo que hay que hacer una diferenciación. Cuando hablamos de la derecha, hablamos de un modelo determinado con el cual estoy totalmente en contra, pero creo que lo que nos ha pasado mucho en la historia del país es que se ha aplicado ese modelo, pero también conjuntamente tal vez con ese modelo lo que había era intereses, era tomar el poder para favorecer a mis negocios, para que no me jodan con la deuda que tengo del correo argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Coincido plenamente, Alejandro. Lamentablemente se ha hecho muy corta esta primera columna, me pone contento que haya sido así. Está bueno poder hablar de ciencia, más con alguien que sabe, porque... Gracias. Vos hoy decías, no entramos en eso, ¿no? Pero a mí me pasa que veo en redes sociales, acá el doctor no sé qué dice que tomar dióxido de cloro está bien y lo dice un doctor. Otro día vamos a hablar de eso, que quedó ahí pendiente, pero hoy abrimos un montón de puntas que vamos a ir tratando de cubrir distintos miércoles. Y creo que la audiencia seguramente espera al miércoles que viene para volverte a escuchar.